y deciros que hay comentarios que se vuelven locos. A veces discrepan y a veces hay comentaristas de relleno. Creedme, hermanos, que para no dar una falsa doctrina he tenido que estudiar mucho. Que el Señor me ayude a traerlo lo más fácil posible. Decidlo, hermanos, que para no darlo así, lo que he hecho es separarlo por temas. Y espero que lo sea lo más fácil posible, ¿vale? Y vamos a empezar con el arrebatamiento de la iglesia. Y empezamos, hermanos, con el versículo que es el versículo estrella, que se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Lo hemos escuchado muchísimas veces y dice así la palabra del Señor. Escuchad atentos, porque luego voy a fragmentar 3 frases que no están muy oídas. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor por siempre. Amén. Entonces, hermanos, deciros algo. Viene el arrebatamiento de la iglesia, pero Cristo no pisa la tierra, se queda en las nubes. Y ahora, hermanos, cuando dice la palabra del Señor con voz de mando, esa voz de mando es desde las nubes, desde el cielo, pero esa voz de mando es la misma voz que participó en la creación de los cielos y la tierra, de lo que se ve y de lo que no se ve. Por eso, hermanos míos, era una voz de mando. La palabra de Dios, el verbo, fue pronunciado y se hizo la creación. Ahora, con esta misma autoridad y con este mando, desde los cielos, no pisa la tierra, pero desde los cielos grita una voz y dice: los muertos en Cristo, venid, resucitad. Y los muertos que llevaban más de 2000 años resucitarán con el Señor. Que os demando que hasta los muertos más de 2000 años lo oirán la voz, abrirán los sepulcros y resucitarán. Déjame decirte algo, hermanos míos. Las moléculas, los átomos se juntarán para hacer moléculas. Las moléculas se juntarán para hacer moléculas y células. Las células se juntarán para hacer tejido. Y los tejidos para hacer órganos. Y entonces será un cuerpo glorificado. Nosotros seremos transformados y seremos arrebatados en las nubes. Y estaremos por una eternidad con el Señor. Será con voz de arcángel. Y a mí esto, hermanos, me llamó la atención. Porque yo dije, ¿por qué una voz de arcángel? Si un arcángel es de mucho menor rango comparado a Jesús. ¿Por qué tiene que coger una identidad de menor rango que el mismo Jesús? Porque tiene que decir con voz de arcángel. Pues estudiando, hermanos, esto en la Escritura, los arcángeles son los que daban las buenas nuevas a su pueblo y anunciaban los acontecimientos de las buenas nuevas a su pueblo. Por lo que está diciendo aquí, hermanos míos, que con esa autoridad desde el cielo va a anunciar lo mayor que va a haber en la historia, la mayor de las nuevas, de las buenas nuevas, y es que los muertos resucitan y este cuerpo corruptible será transformado en un abrir y cerrar de ojos. Por eso es que coge esta identidad, como diciendo, no va a ser un arcángel, va a ser mi misma palabra quien va a pronunciar lo más grande y el mayor acontecimiento de todos los tiempos. Con trompeta de Dios. Es que Dios toca la trompeta. Estudiando esto, hermanos, ¿por qué tiene que decir con trompeta de Dios? Vienes en las nubes, te quedas en las nubes con voz de mando, con voz de arcángel, y ahora con trompeta de Dios. Vale con la autoridad de la palabra, vale
Esto viene, hermanos míos, de cuando Moisés bajaba de la montaña que había recibido palabra de Dios. Entonces, para convocar a todo el pueblo, lo que hacía era tocar la trompeta. Entonces todo el pueblo de todos los sitios venían y se reunían para oír la voz y el mensaje del siervo. Cuando está diciendo aquí que va a tocar la trompeta, es porque todo su pueblo, de toda la tierra, donde estén, van a oír la voz de Dios, la voz de Cristo, que va a decir: levantaos, resucitaos, y los que estáis transformados, que os venéis conmigo, y ya no vais a sufrir más. Por eso es con trompeta de Dios. ¿Saben, hermanos? Cuando ya estemos en el cielo, será el juicio de galardones. Déjame decirte algo: tú eres salvo por gracia, porque Dios es bueno, pero tus obras te las paga el Señor. Y no lo digo yo, lo dice en Apocalipsis 22:12, uno de los tantos versículos que ahí dice: he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y ahora, hermanos, allí celebraremos las bodas del Cordero. Y dice en Apocalipsis 19:7: regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado, y ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Deciros, hermanos, que aquí en la tierra somos el cuerpo místico de Cristo. ¿Qué quiere decir esto, la palabra místico? Que tenemos una parte espiritual y una parte terrenal. Por lo tanto, somos la esposa espiritualmente, somos el cuerpo de Cristo, pero estamos aquí en la tierra con un cuerpo humano. Pero cuando ya estemos aquí en el cielo, ya no seremos el cuerpo místico, sino que ya tendremos una unión perfecta y ya nos uniremos para siempre con el Señor. ¿Saben, hermanos, que me hicieron una pregunta? Y la pregunta es esta: ¿quién nos dice que cuando estemos en el cielo no nos revelaremos como se revelaron los ángeles? Es muy buena pregunta. ¿Quién nos dice que cuando ya estemos allí con el Señor por toda la eternidad no nos revelaremos como se revelaron los ángeles del cielo? Yo les respondí esto: ¿por qué no se reveló Cristo en toda la eternidad pasada? Porque eras de la misma naturaleza que el Padre. Por eso no se puede revelar, porque está hecho de lo mismo, es de lo mismo, es de la misma naturaleza. Y lo que es de la misma naturaleza no se revela entre sí. Por eso dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo, que nos ha hecho partícipes de la naturaleza divina. Por lo tanto, allí en el cielo no nos rebelaremos contra el Padre, ni contra el Hijo, ni con el Espíritu Santo, porque nos ha hecho partícipes de la misma naturaleza divina. Dale un aplauso al Señor. Una de las frases que me llamó la atención: ¿por qué se le llama las bodas del Cordero? Y a Cristo le llaman el Cordero. Esta frase no es normal. Lo más normal es que diga: Cristo se va a unir con su esposa, o el novio se va a unir con su esposa en matrimonio. Pero ¿por qué aquí, hermanos, le dice el Cordero se va a unir a la esposa de la iglesia? Cuando mencionaban a María, primero mencionaban la virtud y después el nombre. La Virgen María. Primero la virtud y después el nombre. Cuando aquí se le llama el Cordero, que su esposa, la iglesia, ya está preparada, le está echando un piropo a la iglesia. Porque la iglesia es limpia, redimida, justificada, limpiada.
a través de la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, cuando ha mencionado antes el Cordero, y no ha mencionado Jesús, ni tampoco novio, está diciendo que la que se presenta delante del Padre es la que ha sido limpiada, justificada por medio de la sangre del Cordero. Por eso lo que está diciendo aquí: Padre, te traigo de la tierra lo que tantos han sufrido, lo que tantos le han escupido, maltratado, injuriado, por amor a mi nombre, la han respetado y no se han ensuciado. Hoy por mi sangre te la entrego limpia, resplandeciente, sin mancha, sin pecado, justificado por medio de la sangre de Jesús. ¿Cuántos creen que Cristo tiene palabra? Lo que Dios dice se cumple. Y dijo una vez a sus discípulos, Juan 14, 2, 3: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo no lo hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os preparé lugar. Vendré otra vez y me tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cuánto creen a la promesa del Señor? Claro que sí, amén, verdad. Me tomaré a mí mismo. ¿Por qué dice me tomaré a mí mismo? Porque Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y si la cabeza es santa, se unirá a un cuerpo santo, porque jamás nunca una cabeza santa se puede unir a un cuerpo inmundo. Se tomará a sí mismo la iglesia, para que a donde Él esté, nosotros también estemos. Amén. Pero me llamó la atención una frase: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Jesucristo es judío y está hablando con una mente judía. Y en la mente judía, cuando un recién casado se casaba, normalmente eran pobres. Y lo que hacía que dentro de la casa del Padre habilitaban una habitación para el recién casado matrimonio. Por eso dentro de la casa hacían una morada para el matrimonio. Por lo tanto, aquí, hermanos, se está hablando ya de unirse con la iglesia en un casamiento oficial y real y verdadero. Lo que les está diciendo a una mente igualita: me voy a la casa de mi Padre para preparar una casa, dentro de la casa una habitación para mi amada. ¿Lo entendéis ahora? Por eso dice: la casa de mi Padre muchas moradas hay. Mira, yo no sé qué casa nos está haciendo el Señor, no lo sé, pero dice la palabra del Señor que ojos que no han visto ni ha subido al corazón de hombre son las cosas que Él tiene preparadas para su iglesia. Quiero animarte hoy: sigue luchando, sigue perseverando, que nos espera la corona de la vida por toda una eternidad. No coja las chucherías del diablo, no coja lo que el diablo te ofrezca, no pierdas la salvación por nada, que Cristo viene en breve. Sabemos su intención, nos lleva a la vida, nos lleva al cielo, ¿estáis bien? Muy bien. Cristo prometió que con los que guardasen su palabra, Dios los libraría. Dice en Apocalipsis 3:10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré
de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre esta tierra. Yo creo la palabra de Dios. Y si Dios me ha dicho que si yo guardo su palabra, Él a mí me libra y yo no paso la tribulación y la gran tribulación, yo creo la palabra de Dios. La iglesia no pasa por la gran tribulación, Dios la libra porque guarda su palabra. El que dice que pasa la tribulación, pásala tú. Que yo no la paso. Hay muchas preguntas que nos hacemos. Yo me las llevo haciendo durante mucho tiempo, pero no es hasta que el Espíritu Santo me ilumina cuando encuentro relación en la palabra del Señor. Deciros algo, hermanos, que hay muchos intérpretes de la Biblia y no vale una sola interpretación. Todo lo que los hermanos dicen son respetables. Uno recibe una cosita, otro de otra, todos son respetables y hay más de una interpretación, ¿vale? Yo os digo lo que he podido estudiar dentro de lo que yo creo que es la sana doctrina. Pregunta que todos nos hacemos: ¿cómo será nuestro cuerpo resucitado? Pero va a decir la Biblia, no te voy a decir yo. Dice en Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de Cristo glorificado. Seremos semejantes al cuerpo de Jesús. Y dará este cuerpo de humillación y será un cuerpo donde va a ser conforme a la voluntad del Señor. Una pregunta que yo me hacía siempre: en el arrebatamiento, cuando venga Cristo, los que estamos vivos, si hay una mujer, perdonadme, dentro de la universidad cristiana que está embarazada, ¿qué pasa con ese feto? He estado indagando, hermanos, por toda la Biblia. No hay ningún versículo que lo diga exactamente así, pero escudriñando la palabra del Señor, yo por lo menos me he maravillado. Primero, Cristo no puede matar a una vida porque es un ser vivo. Segundo, Él regala el reino de los el reino de los cielos a los niños cuando dice: dejad a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Tercer punto, en la ley de Moisés, quien mataba a un feto dentro de su madre, aunque fuese de forma intencional, era pagado por su vida. Por lo tanto, la vida de un feto para Dios era igual que una vida adulta. Cuarto, Salmo 139:16. Dice David: mi embrión vieron tus ojos. Es decir, desde el vientre de su madre ya tuvo un encuentro con el Señor. Por lo tanto, vemos que un feto es considerado por Dios. El apóstol Juan, hermanos, dice la palabra del Señor que fue ungido por el Espíritu Santo dentro del vientre de su madre. Por eso, hermanos míos, es verdad que no tenemos un versículo clave que diga tal y como yo lo estoy diciendo, pero creo que no hay duda. Será igualmente un cuerpo para el Señor y Dios lo transformará igual que somos transformados nosotros. Porque el poder de Dios no lo podemos limitar a la mente humana. Dios sobresale a todo el conocimiento y a todo lo que nosotros pensamos. Para Dios no hay nada imposible. Él no puede matar una vida. Él hará un cuerpo.
niños cristianos que se van también. ¿Seguirán siendo niños o serán adultos? De nuevo no tenemos ningún versículo que lo diga claro, pero podemos entender que Dios es orden. Amén. Aquí en la tierra se crea un orden, un cuerpo de niño porque actúa como niño, y conforme a su cerebro y su entendimiento va creciendo también su estatura con él, como le pasó a Cristo en la tierra. Y dice, hermanos, en Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia delante de Dios. Por lo tanto, parece un desorden. En una mente espiritual plena alcanzamos en el cielo estar sujeto a un cuerpo de un niño terrenal que expresa falta de desarrollo. Para mí es un desorden que una mente tan espiritual como ya tendremos aquí en el cielo, porque dice que allí nos hará entender lo que aquí no conocemos. Tendremos un conocimiento pleno. A mí me parece un desorden que una cosa establecida por Dios aquí en la tierra, que es crecer y multiplicaos, que es un crecimiento aquí en la tierra, allí en una mente espiritual está en un cuerpecito pequeño. Para mí es un desorden. Si quieres que te diga mi propia opinión, si te vale tú la coges, y si no la dejas, yo te digo lo que yo pienso. Yo creo que allí más o menos seremos todos de una misma edad y seremos semejantes a Jesucristo. Otra pregunta que yo me hacía. ¿Estáis bien? Cuando una persona muere y es viejecita, o cuando estemos aquí en el rapto, todavía estoy con la iglesia, cuando venga Cristo en el arrebatamiento, si hay una persona viejecita que es transformada, allí en el cielo seguirá viejo. Repito la misma pregunta. Cuando venga el arrebatamiento de su iglesia, si aquí una persona vieja es transformada, ¿seguirá siendo viejo allí en el cielo? ¿Su aspecto será de viejo o será con un cuerpo glorificado? Amén. Nos envejecemos por causa de nuestro pecado. Esto es la consecuencia de venir de una raza caída. El envejecimiento es causa de nuestro pecado, de nuestro padre. Por lo tanto, las huellas de nuestro pecado pasado es el envejecimiento. El día que pecares, ciertamente morirás. Y son las marcas de nuestro pecado, las arrugas, las canas, el envejecimiento hasta la muerte, la consecuencia de nuestro primer padre Adán. Por lo tanto, hermanos, si allí ya estamos fuera de pecado, sin mancha, sin arruga, justificados, ¿tú crees que se va a quedar todavía marcadas las marcas de nuestro pecado? Cuando allí tenemos un cuerpo glorificado semejante al de Cristo, yo digo que no, que tendremos un cuerpo santo como el de Cristo. Pero es necesario que os la diga. Cuando una persona muere, su espíritu sigue consciente o inconsciente, durmiendo, como dicen algunos. Para esto sí hay Biblia. Deciros, hermanos, que hay muchos versículos, sobre todo en Eclesiastes, que parece que todo acaba con la muerte. Hasta el mismo Cristo dijo, vamos a despertar a Lázaro porque está durmiendo. Y le dijeron sus discípulos, pues si está durmiendo, vamos a dejarlo que duerma. Y dice, no, está muerto, vamos a resucitarlo. Porque hay muchos versículos que parecen ser que la muerte parece que está dormido. Pero si estudias la palabra del Señor,
tomes a la ligera. Te vas a dar cuenta a lo que se refiere la palabra del Señor cuando dicen que duermen. Duermen para nosotros, para Dios no. Hay una parábola, hermanos, del rico y el Lázaro, donde el pobre es llevado al seno de Abraham. Dicho de paso, el seno de Abraham no es un hogar, era un sitio. Seno significa aquí en el griego estaba al lado de Abraham. Vemos, hermanos, que aquí el rico estaba atormentado, le dice: Padre Abraham. Abraham le habla y le responde. Estaba consciente. Manda Lázaro que moje sus dedos, moje mi lengua. Sabía reconocerlo y sabía que podía venir y mojar sus dedos y mojar su lengua. Por lo tanto lo reconocía vivo. Tengo 5 hermanos, mándalo a alguien que lo salve. Tenía conciencia de lo que había dejado. A veces, hermanos, limitamos sin querer el poder de Dios. Cuando Cristo le habla al ladrón de la cruz, le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Estaba presente hoy en el paraíso. Cuando le preguntan a Cristo por la resurrección de los muertos, él dice que no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. El apóstol Pablo dice que el morir para mí es ganancia y para estar con Cristo. No estamos durmiendo, nos vamos con Cristo y estamos con Cristo por una eternidad, y no hay quien te quite ya de Cristo. No pierdas tu salvación, no la pierdas. Vale más lo que te espera que lo que dejas. Dar un aplauso al Señor. A ver, hermanos, llevo aproximadamente el 15% de la predicación. Continúo. Bueno, ahora vamos a tocar. Me era necesario, hermanos, tocar todos estos temas, porque son preguntas que nos hacemos todos, incluido yo. Y me he respondido en muchas cosas yo mismo. Y adelanto algo. Cuando he llegado a la cena del Cordero, yo lloraba de la. Vamos a Israel. ¿Por qué Israel no es arrebatado juntamente con la iglesia? Es una buena pregunta. Israel no es arrebatado con la iglesia porque no es iglesia. Cuando Cristo viene en su primera venida, fue rechazado. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Como fue rechazado por su pueblo, no son iglesia, es su pueblo, pero no es su iglesia. Israel tiene sus promesas y tiene su tiempo, pero no es iglesia. Por lo tanto, no puede ser arrebatada porque han rechazado a Cristo. ¿Quiénes han cogido a Jesucristo? La iglesia, la redimida por el Señor. Hay un tiempo, hermanos, que luego lo explicaré, que todo Israel reconoce a Jesús, se convierte en Israel salva. Está en Zacarías 10, 12, 10, dice: derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén el espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, al que traspasaron. Llegará un momento en que Israel se arrepiente. Más despacio, por favor.
He querido, hermanos, separar las resurrecciones, porque es uno de los temas más complicados que hay en la Biblia. ¿Cuántas resurrecciones hay? Hay 4 clases de resurrecciones. Primera, Mateo 27, 52 a 53. La resurrección de los santos cuando Cristo es crucificado. Se abren los sepulcros habiendo un terremoto y muchos de los que durmieron en el Antiguo Testamento fueron resucitados, siendo las primicias de la resurrección. Segunda resurrección lo tenemos en Primera de Tesalonicenses 4:17, que los muertos en Cristo son resucitados y transformados. Tercera resurrección la tenemos en Isaías 26, 19 al 21. La resurrección de los santos del Viejo Testamento cuando venga Cristo en su segunda venida, empezando el reino milenial, juntamente con los mártires que han muerto en la gran tribulación. No os preocupéis, hermanos, porque además de lo que se está grabando, luego yo lo voy a pasar a la iglesia.